¿Qué es lo que viste en el Consejo Nacional Agropecuario que te motivó para buscar la presidencia? Cuéntanos. Mientras platicamos tú y yo, cada 3 segundos muere una persona de hambre en este mundo. Y por otra parte, estamos tirando el 30% de los alimentos que producimos. En el caso de que ¿qué están haciendo en materia de sustentabilidad? ¿Por qué se va la gente del campo? Porque no hay servicios, porque no hay oportunidades, porque el joven no ve en la parte de su papá un futuro, ve un sinónimo de pobreza. Y siempre pongo el ejemplo del campesino, del productor, de cómo dignificar el trabajo de ellos, porque al final, gracias a ellos, podemos comer 3 veces. No regateemos con la gente, con los productores del campo, vamos a honrar entre todos esta gran labor que ellos están haciendo. Estudié biología en la Universidad Autónoma de Yucatán, ya en la maestría estudié una maestría en educación y en el 2010 me dieron la oportunidad de dirigir la Escuela de Recursos Naturales. Todo trabajo honrado es digno, pero si además puedes ganar dinero haciendo algo que es positivo para el mundo, oye, estás del otro lado, ¿no? Sí. Entonces, ojalá sea una oportunidad de mirar, como tú dices, a los biofertilizantes para ser más sustentables con las cosas que están al alcance de nosotros. Te deseo mucho éxito. Gracias. Mi deseo es que lo hagas mucho mejor que yo. Sin Tanto Show, con Nerio Torres. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Sin Tanto Show y quiero platicarles un poco que cuando se da esta transición de mi parte, cuando dejo la administración pública y me voy al lado de la iniciativa privada, una de las primeras oportunidades que tuve ya como empresario es el tema agrícola, el tema del campo. Por ahí surgió la oportunidad de conocer al presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Me platicaban él y su vicepresidente en aquel entonces, pues que aquí en Yucatán no había como tal una representación de este organismo que es muy importante a nivel nacional. Es una de las 7 sillas que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial en todo el país. Y bueno, y el sector agropecuario es uno de los más pujantes en la economía del país. Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de reunir un grupo de empresarios del sector agroalimentos y fundamos el Consejo Nacional Agropecuario aquí en Yucatán. Bueno, eso pues ya fue historia pasada. En 2023 me tocó la oportunidad de entregarle la presidencia a un nuevo presidente, a Ali Charrufo, a quien le mandamos un fuerte saludo. Y hoy tengo el gusto de entrevistar a quien pues prácticamente ya es presidente del periodo que abarcará 2025-2027 del Consejo Nacional Agropecuario, dado que se abrió un registro de inscripciones y él presentó una propuesta de unidad, es el único que se inscribió. Y hoy tenemos aquí al nuevo presidente del Consejo Nacional Agropecuario en Yucatán. Muchísimas gracias, Miguel Carvajal, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Te agradezco mucho. Un saludo a toda tu audiencia. Un programa interesante. Yo me siento muy honrado de que hayas pensado en mi persona para nutrir tu Sin Tanto Show. Sin Tanto Show. Oye, pues bueno, ya estamos prácticamente a unos días de que se formalice. El 11 de abril entiendo que se formalizará ya la presidencia, pero ya desde ahorita pues queremos compartirle al auditorio pues quién eres. Así que esa sería mi primera pregunta, Miguel. Para quien no te conoce, preséntate, por favor. Claro, muchas gracias. Pues, ¿quién es Miguel Carvajal? Bueno, siempre digo que soy yucateco, aunque nací en el Distrito Federal en aquel entonces, ¿no? Ciudad de México. La historia es que mi familia es de acá, mi mamá es de Sucacap, mi abuela es de Peto. Bueno, toda mi familia es de esa parte, ¿no? De hacia el sur. Y bueno, en algún momento mi mamá fue a trabajar a Ciudad de México en su vida profesional. Ahí conocí a mi papá, nació mi hermano, nací yo y se regresaron, ¿no? En la crisis de López Portillo nos trajo de vuelta a Mérida. O sea, dos yucatecos coincidieron en la Ciudad de México. Así es. Entonces, ya aquí yo entendí con el tiempo que fue el mejor regalo, o lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Claro. Porque
Yo aquí mi infancia la transcurrí, te acordabas de la ciudad cuando uno podía hacer en bicicleta, ¿no? Claro, claro. No había tanto tráfico, no había celulares, te agarré la noche en casa de la tía y era una llamada de mi tía, quien sea, mi mamá, aquí están, mañana regresan, no había problema, ¿no? Cierto. Era otra dinámica, otro ritmo, ¿no? En aquel entonces, pues algo que me apasionó mucho fueron los Boy Scouts. Okay. Yo pertenecía al grupo 23, que se reúne todo en el Rogers, me parece, y ahí para mí fue una ventana muy interesante porque pude ponerme en contacto con mucho de la naturaleza de este hermoso estado, ¿no? Entonces ahí conocí un montón de cenotes, grutas, excursiones, pérdidas en la selva, un montón de aventuras. Pues va desde los 12 años hasta los 18 años que estuve allá, pues un sinfín de vivencias. Y por allá empezó a surgir una beta en mí muy interesante sobre el tema natural, la naturaleza, ¿no? Eh, Recordarás que también a finales de los 90s o en los 90s sale esta serie Jacques Cousteau, ¿no? Así es. Es el Sí. primer documental de la vida marina. Bueno, eso me tomó, realmente fue algo para mí novedoso. Y yo decidí estudiar biología, ¿no? Para mí no fue muy difícil la elección, aparte que en aquel entonces no había tantas carreras como hoy, ¿no? O sea, era más fácil en qué lado te querías poner. Y yo estudié biología en la Universidad Autónoma de Yucatán. Okay. Soy de la octava generación. Literal, en mi generación éramos 8 personas. Después 8, entraron perdón. 20, luego 40, luego 80, y hoy hay un mundo, ¿no? Y bueno, pues eso marcó de manera importante mi vida en entender esos procesos naturales, quererlos comprender para poderlos preservar y bueno, aprovechar, ¿no? Y así empezó mi carrera como biólogo. Después hice una maestría en bioética y derecho. En bioética y derecho ambiental. Muy bien. Un poquito entendiendo la relación del hombre con la naturaleza, por ahí de mediados de los, no, por ahí del 2005, por ejemplo, entré a la Universidad Marista de Mérida. El padre Jorge Laviada, que en paz descanse, me invitó a dar una clase. Yo con él tuve un proyecto muy interesante que inició en el 2000 precisamente. Una de mis pasiones ha sido la lectura y en un momento en mi vida leí mucho de teología, algo raro, ¿no? Y ahí conocí al padre Jorge, y tuve una librería de textos bíblicos. Lo conocí yo a él y le preguntaba yo, oye, texto. Entonces, como que un día llegó y me dice, mira, hay un proyecto que hay que hacer, que queremos hacer el Instituto de Teología a Distancia en Yucatán para laicos, y pues necesitamos gente que lo eche a andar, ¿no? Entonces me invitó y ahí estuvimos del 2000 al 2007, echamos a andar el proyecto, y con esa relación, él entonces en la Marista daba clases de formación humana y me invitó a dar la clase que él daba. Y así empezó mi vida en la Marista, que fue una parte muy importante y trascendental en mi vida. Yo empecé como maestro de 2 horas, luego fueron 4, 8, 16, ya 20 horas a la semana. La empresa donde yo trabajaba, que era una empresa familiar que fundó mi papá, relacionada con productos plásticos, pues yo de tiempo completo pasé medio tiempo, me apasionó el tema de la educación. Ya en la Marista estudié una maestría en educación y en el 2010 me dieron la oportunidad de dirigir la Escuela de Recursos Naturales. Aquí hay la licenciatura de Administración de Recursos Naturales, han salido pues, personas importantes en el mundo, gente que hoy trabaja en las Naciones Unidas, ha trabajado en gobiernos estatales, en empresarios importantes. Es un perfil muy interesante y ahí pues fue una etapa muy bonita, insisto, que la terminé en el 2017, ¿no? Ahí y el rector Miguel Baquedano, en ese Miguel, momento. igual le mandamos saludos a don Mike. Me invita a ser, bueno, me pide apoyo y me da la oportunidad de ser un director general de extensión. Estoy 2 años en la dirección de extensión, pero mi beta estaba en el mundo natural, ¿no? Entonces, aunque es un mundo muy interesante, lo de que es la extensión universitaria, yo sentía que a nivel profesional ya me hacía falta esa parte del mundo natural y decido levantar la mano. Un gran amigo, Manuel Sánchez, que en paz descanse, falleció hace un par de semanas. Él era director a nivel Latinoamérica de temas de sustentabilidad por una consultora muy grande que es WSP, es una consultora canadiense. Okay. Y me comuniqué con él, me dijo, oye, pues yo necesito echar a andar el Proyecto México, necesitamos un director en México y si quieres, pues vamos para adelante. Entonces fue providencial, ¿no? Acepté con mucho gusto. Eso fue a noviembre del 2019, recuerdo que yo entré a esta empresa, presenté un plan de trabajo, cómo poder detonar, y en el 20 se suelta la pandemia. Entonces, todos los planes para atrás, no se puede viajar, no se pueden hacer clientes. Yo recuerdo que la única condición que puse es, bueno, pero mi base es Mérida y yo me muevo lo que quiera, ¿no? Así fue. Había un equipo aquí en Mérida que había empezado, necesitan ya la estructura de una dirección, pero vino la pandemia y fue terrible porque
pues todos los contratos se cancelan. Creo que fueron los 12 años más estresantes de mi vida profesional. Pues tocó hacer cortes de personal, o vamos, fue algo muy duro para todos, ¿no? Todos la pasamos, todos la sufrimos. Y en el 2021, 2021 en julio, Gabriel Novelo, quien era director financiero de Quequén, Que en paz que en paz descanse. Buen espiteño, amigo sí, de sí, la familia. totalmente. Me hace una invitación y me dice, mira, Quequén quiere consolidar la sustentabilidad, queremos formar una dirección de sustentabilidad y queremos invitarte al proyecto, ¿no? Y pues yo encantado, y de ahí para el Real estamos muy contentos, con mucho trabajo, muy intenso, pero creando y moviendo a la empresa cada vez más hacia la sustentabilidad, ¿no? Es un poquito el recorrido histórico. En ese inter, yo me casé en el 2000, tuve 3 hijos maravillosos. Nati, que está en Guadalajara estudiando arte. Muy bien. No me lo sacó a mí, evidentemente, ¿no? Estuvo aquí, bueno, aprendiendo mucho del arte con Hermilo Espinosa. Okay. Él fue su tutor desde los 13 años. Hermilo estudió en Guadalajara y le dijo, ¿por qué no te vas a Guadalajara? Lo dejé estudiar arte, pues le siguió sus pasos y ahí anda ahorita, ¿no? Miguel Fernando, que está estudiando contaduría en otra universidad aquí local, en la EBC. Y Mauricio, que está terminando la prepa, y quien está apasionado por el mundo de la diplomacia, ¿no? Sí. Entonces él se va para leyes, ¿no? Mira. Entonces, pues allá es un poquito de la trayectoria de mi vida, ¿no? Oye, muy bien. ¿Y qué es lo que viste en el Consejo Nacional Agropecuario que te motivó para buscar la presidencia? Cuéntanos. Pues mira, yo creo que yo siempre he creído en las plataformas. Yo siempre he creído que hay que aprovechar las plataformas, porque las plataformas son una oportunidad de unir, de hacer sinergias, y de que los proyectos que uno puede pensar en individual, enriquecerlos con el grupo y con la fuerza de estas plataformas poderlos impulsar, ¿no? Así surgió una idea hace muchos años de la Coalición Empresarial contra el Cambio Climático. Decidimos reunirnos varias empresas que tenemos acciones de mitigación y adaptación, y decimos, en vez de que estemos solos, vamos a hacer una coalición, y eso nos ha permitido pues tener voz ante las autoridades de gobierno, tener una opinión, intercambiar buenas experiencias, ¿no? Entonces pongo este ejemplo porque cuando se nos presenta, se nos comenta, oye, viene un nuevo periodo para el CNA, ¿no? en Yucatán, pues yo hablando con el director general, Claudio Freixes, le decía, mira, es una muy buena oportunidad porque creo que podemos continuar el trabajo que se ha hecho y potencializarlo, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad, creo que hay mucho trabajo que hacer, y sobre todo que es una plataforma en la que no estamos solos como Yucatán. El CNA a nivel nacional creo que es de los consejos más importantes, ¿no? Ahora que tuve oportunidad de estar en el cambio de presidencia, donde Jorge Esteve tomó la presidencia, pues uno se da cuenta del punch que tiene la asociación, ¿no? Digo, el consejo, ¿no? La gente que fue, tanto de gobierno, empresarios, de todo el país, ¿no? El seguimiento que se le dio en medios. Entonces nos damos cuenta que es una plataforma importante que puede poner, o que nos puede ayudar a poner el diálogo en la mesa con autores de gobierno, con otras cámaras empresariales a nivel estatal, regional, nacional, ¿no? Y en esa convicción de que siempre hemos sumado, de que estamos convencidos que las alianzas son muy importantes, pues decidimos decir sí y apostar por esta presidencia. Magnífico. Fíjate que la producción de alimentos en el mundo, no solo en nuestro país ni en nuestra región, en el mundo, se está convirtiendo en un gran reto por la cantidad de seres humanos que habitamos la tierra. Y siempre pongo el ejemplo del campesino, del productor, de cómo dignificar el trabajo de ellos, porque al final, gracias a ellos, podemos comer 3 veces, ¿no? O sea, en muchos otros labores profesionales, pues a lo mejor a un doctor lo ocupas una vez al trimestre, a tu contador una vez al mes, un abogado una vez al año, pero al productor lo necesitas 3 veces al día. Claro. Y dignificar el trabajo de ellos, me parece que es fundamental, y por lo que yo he platicado contigo fuera de cámaras, veo que tienes esa sensibilidad que me parece que le viene bien a esta agrupación. Y pues bueno, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa porque te vamos a ir preguntando también sobre este proyecto. Así que bueno, quédense con nosotros. Estamos platicando aquí con Miguel Carvajal, Sin Tanto Show. Sin Tanto Show. Miguel, bueno,
evidentemente estás a unos días de tomar una responsabilidad empresarial importante, ¿no? Eh, lo que has percibido de quienes forman parte del CNA, ¿cuáles son sus mayores demandas? ¿Cuáles son los temas que tú crees que le están pegando al sector? Claro. Bueno, tú al inicio dijiste dos temas importantes hace unos momentos, ¿no? Mencionaste que cada vez somos más, necesitamos producir más alimento. Y por otra parte, algo que coincido muchísimo contigo es que hay que dignificar al trabajador del campo, ¿no? Creo que vivimos en un país con muchas asimetrías y totalmente de acuerdo cuando digo, creo que nadie puede negar que dependemos del trabajo y las manos, los pies que hoy aran nuestros campos para poder comer, ¿no? Pero para muchos jóvenes, para muchos campesinos, el campo es sinónimo de pobreza. Ujú. Y eso duele y eso lacera, ¿no? Yo creo que un reto importante es precisamente dignificar la labor del campo. Ese es por una parte, hacerlos partícipes de cadenas productivas, hacerlos más eficientes, bajar sus costos, ¿no? Y creo que aquí el CNA tiene que trabajar mucho para lograr y empujar ese objetivo. Y por otra parte decías, bueno, sabemos más, necesitamos más alimento. Es una realidad. Yo recuerdo cuando me tocó, y igual a ti te tocó ver, cuando rompimos la frontera de los 7,000 millones de habitantes, y de repente ya los 8,000 millones de habitantes, ¿no? Y esta curva va, de repente te dicen, sí, va a bajar a mediados del siglo, bueno, pero de aquí a mediados del siglo, ¿quién sabe qué puede pasar? Esto sigue creciendo. La fórmula es más con menos, y aprovechar más. También es un dato que a mí siempre me caló, ¿no? El saber que mientras platicamos tú y yo, cada 3 segundos muere una persona de hambre en este mundo. Vamos, no puedo creer que en una civilización que ya puso objetos en Marte, Sí. en el remoto, estamos regresando a la Luna, lanzando cohetes a cada rato, en este planeta no hayamos podido solucionar el tema del hambre. Y por otra parte, estamos tirando el 30% de los alimentos que producimos. O sea, son como que esas discrepancias que son, yo creo que para mí son imperativos éticos que hay que tratar de solucionar, ¿no? Entonces, me permito dar esta cápsula previa que sea contestar tu respuesta porque creo que son dos de los grandes ejes en los que hay que trabajar. Cómo aprovechar más lo que se tiene. Pensemos que cada tomate que se tira, ese tomate que compramos, que dejamos en el refri, que no comimos y termina en la basura, usó agua, usó energía, usó un recurso humano y todo eso se va junto con ese tomate a la basura. No es el tomate nada más, ¿no? Es el desperdicio de los recursos, el uso de los agroquímicos, todo a la basura. Y por otra parte, hay gente que necesita ese tomate. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio, ¿no? Entonces, pues aquí muchas alianzas con el Banco de Alimentos, Claro. habrá iniciativas, ¿no? Con el gobierno estatal, con ONGs, con productores, de decir, bueno, ¿qué hacemos para rescatar ese porcentaje que nos corresponde y hacerlo llegar donde se necesita? Yo creo que las demandas importantes, no hay mucha ciencia, es también escuchar un poco la perspectiva de la CNA nacional, y creo que hacen al acierto en que un tema natural es el agua, ¿no? Allá hay escasez, Sí. aquí hay relativa abundancia, aunque es polémico a veces también decir esto, pero hay un tema de contaminación, ¿no? En contaminación del acuífero, no hemos sabido dar respuesta a los problemas puntuales del agua, ¿no? Y muchas veces se señala al sector pecuario como uno de los principales responsables de esta contaminación, cuando los datos están en la mesa y te dicen, oye, la población urbana, o sea, los centros urbanos que no tienen ningún tipo de drenaje y sobre todo el exceso de agroquímicos. Oye, pero entonces, ¿cómo hacemos en el campo para poder quitar estos agroquímicos, pero también darles el apoyo para que el producto crezca y sea resistente, ¿no? Entonces, creo que hay oportunidades, no es un reto fácil, pero creo que tenemos la oportunidad enorme de hacer Yucatán un estado circular. Tenemos un sector pecuario importante. A nivel porcícola somos el 50% de la exportación del país sale de Yucatán, de carne de cerdo. Increíble. Entonces, tenemos un sector avícola importante que está robusteciendo cada vez más y generan tanto la famosa gallinaza como la cerdaza o los biosólidos que llamamos, ¿no? Nosotros hemos hecho estudios interesantes con el INIFAP, donde imagínate de una calabaza que se siembra sin este biosólido, que rinde 6 toneladas después de 8 semanas, con este producto rinden hasta 19 toneladas de producto. Híjole. O sea, Y es un recuperador natural y es un suelo. regenerador de suelo. Entonces, hemos hecho estudios con el maíz, bueno, el INIFAB nos está haciendo estudios con el maíz, con la calabaza, y se harán con los principales productos y hortalizas de la dieta, ¿no? De soberanía alimentaria en Yucatán. Entonces,
Entonces, creo que hay círculos que se pueden cerrar, cómo ofrecer estos productos de estas dos industrias para abonar al campo y que vayan a la ciudadanía, pero también, ¿por qué no como alimento a los mismos animales, ¿no? Entonces, Claro. hablamos de la posibilidad de hacer círculos virtuosos donde lo que antes era un desecho hoy tenga un valor económico en la producción de campo, que disminuya los costos de un agricultor, porque gastan un dineral en esos productos químicos, que cuidemos la salud, que regeneremos el suelo, y es un círculo de ganar-ganar, ¿no? Esa es una, creo que, de las prioridades que tendremos de poder impulsar, y no podemos solos, necesitamos los productores, los pecuarios, los productores agropecuarios, pero también al gobierno. Claro, la También autoridad también es clave. Es parte saber llevar este diálogo, ¿no? Pues para poder crear este tipo de situaciones, ¿no? El tema de incentivos fiscales o financiamientos, ¿no? Necesitamos tecnificar el campo. Yo soy un fiel creyente que en la tecnología y la ciencia hay muchas soluciones. Digo, no es la solución, pero sí hay muchas soluciones. Hablamos de agricultura de precisión, de que tenga la gota de agua que necesita y no más, ¿no? Que tenga el gramo de fertilizante y no más, ¿no? Que aprovechemos cada centímetro cuadrado de tierra que podamos tener. Hay un mito que dice, en Yucatán no hay tierra, ¿no? Hay que ir al Cono Sur para entender que hay mucha tierra y que tenemos una vocación agrícola. Creo que vamos a coincidir con una administración que tiene una visión interesante del campo, ¿no? El gobernador Joaquín ha puesto en la mesa este proyecto del Renacimiento Maya, donde una de sus líneas es hacer del campo yucateco una potencia agroeconómica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si hay voluntad del gobierno, hay voluntad de los productores, de las empresas, podemos sacar esto adelante, ¿no? Sabemos que la posición en Yucatán es privilegiada, tenemos toda la costa este a nuestra disposición de Estados Unidos, la costa este, mercados que están en Europa, Asia. Entonces, bueno, hay infraestructura importantísima que está haciendo hoy en el puerto de Altura, y yo creo que es saber aprovechar todos esos elementos para poder detonar realmente que Yucatán sea una potencia como buscamos y queremos que sea, ¿no? ¿No? Y bueno, y la Riviera Maya, y hoy Además, con ¿no? el Tren Maya, o sea, hoy existe la posibilidad de acercar los productos Así yucatecos es. a muchas más mesas. Miguel, y comentaste algo muy importante, este tema de la inversión que hace el mundo para ir a buscar vida en otros planetas, y hay agua en otros planetas. Oye, y donde vivimos, Claro, ¿qué estamos así es. haciendo por él? Así es. Yo te quisiera preguntar, en el tema de las controversias que se han dado de manejo de agua, y tú lo mencionaste en el tema pecuario, en el caso de ¿qué están haciendo en materia de sustentabilidad? No, te agradezco mucho la pregunta y la oportunidad, creo que es importante y bueno, es la beta que uno trae y trataremos de llevar esto a más productores. Creo que todo nace desde un enfoque diferente de concebir la sustentabilidad. Sustentabilidad no es simplemente cumplir con la ley, o muchas veces se confunde con hacer acciones verdes, como sembremos árboles, limpiemos una playa, un cuerpo de agua, etcétera, ¿no? Sustentabilidad creo que es una ciencia importante que necesita gente preparada. Yo tengo la fortuna de tener un equipo de gerencias y un equipo humano muy preparado, profesionistas en distintas áreas, porque necesitamos datos duros para poder trabajar. El enfoque que tenemos en la empresa en Quequel parte de un modelo económico que se llama, no te voy a hacer reír, pero así se llama la economía de la dona, ¿no? De la dona. De la dona. Es un modelo que se genera en Inglaterra. Kate, se me va el apellido de la autora, te lo debo, me da vergüenza, pero es Kate Raworth, de esos nombres ingleses. Ella es de la Universidad de Oxford y de Cambridge, y presenta un modelo donde dice, el desarrollo tiene un techo y tiene una base, y lo pone como en una dona, ¿no? Entonces, el techo ecológico es lo que conocemos como los 9 límites planetarios, que surgieron por ahí del 2009 en el Centro de Resiliencia de Edimburgo y de Australia. Hay unos investigadores que dicen, el planeta tiene 9 límites. Yo lo explico como que si fuera un carro con 9 pistones. Para que el carro avance necesita los 9 pistones andando. Si se echa a perder uno, empezamos a forzar otros y eventualmente el carro va a dejar de andar. El planeta Tierra tiene 9 límites planetarios: la biodiversidad, la atmósfera, el agua dulce, la salud de los mares, temas de cambio climático. Entonces, una empresa debe estar consciente de eso y debe preguntarse cómo la actividad de la empresa respeta este techo, pero también había restituir este techo. Porque de esos 9 límites, hay 6 que ya sobrepasamos. O sea, el motor tiene 6 pistones que ya están fuera de su capacidad. Entonces tenemos que hacer acciones para poder restituirlos y respetar ese límite planetario.
Y la base se refiere al tema social. Nosotros hemos establecido los derechos humanos como centro de la estrategia de la sustentabilidad en Quequén. Entonces, esta base precisamente habla de cómo garantizas que los derechos humanos se vivan en los colaboradores de la empresa. Somos 9,000 colaboradores. 9,000. Pero también en las comunidades en las que tienes operaciones, ¿no? ¿Cómo contribuyes a la evidencia de estos derechos humanos? Acceso al agua, a la educación, a la salud, a la vivienda, a una alimentación sana, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el marco que hemos adoptado en Quequén para poder hablar de sustentabilidad. Y eso, bueno, tiene muchas aristas y muchas implicaciones interesantes, ¿no? Mírate, muy poca gente sabe que de nosotros, la porcicultura, de cada 100 hectáreas, por decirlo así, que tiene un terreno, solo ocupamos el 7%. El otro 97% no se toca, es pura selva. Entonces, eso hace que hoy Quequén salvaguarde alrededor de 12,000 hectáreas de selva maya. Y estamos haciendo los estudios de biodiversidad, encontrando enormes, vamos a una riqueza florística, faunística sin precedente. Hemos tenido el apoyo del CICI, digo, no lo hace Quequén, nos apoyamos de las instituciones académicas. En el complejo de Quinchil hubo un estudio que hizo el doctor Carnevali del CICI, donde él encontró en esa zona representadas la tercera parte de toda la flora de Yucatán. Mira. E hizo hallazgos únicos para México, ¿no? En el tema de fauna, el único felino que no hemos encontrado es el jaguar, pero tenemos los otros 4 felinos, tenemos osos hormigueros, tenemos, vamos, una cantidad de fauna impresionante, que hablar de insectos, de hongos, etcétera, ¿no? Entonces, Quequén y la porcicultura también es un concepto que yo creo que hay que cambiar. Es una industria que convive con la naturaleza, que lejos de todo lo que se dice, salvaguarda estos recursos naturales, que son patrimonio tuyo, mío, de todos los habitantes que estamos en esta zona y del mundo, ¿no? Eso es en tema de biodiversidad. Somos la única empresa comprometida en toda Latinoamérica, en el sector porcícola, comprometida a la descarbonización, a llegar a ser una empresa carbono neutral. Estamos comprometidos con el proyecto de objetivos de base científica. Es una plataforma internacional donde te comprometes con objetivos basados en ciencia en cómo vas a ir bajando tus emisiones de carbono para llegar a la neutralidad, ¿no? Entonces estamos a un par de semanas de dar nuestras metas de cuánto vamos a bajar de aquí al 2030, al 2040 y al 2050 para llegar a cero producción de carbono, ¿no? Uy, qué interesante. En temas de circularidad, en el mundo hay una asociación que se llama Fundación Ellen MacArthur, que está en Europa, y esta asociación es, por decirlo así, la mamá de los pollitos en temas de circularidad, ¿no? Ha avanzado en metodologías, en guías, y ahí sí te puedo decir que somos la única empresa porcícola en el mundo que tiene una línea base de circularidad apoyada por él y avalada por Ellen MacArthur. Eso nos da la oportunidad de decir, aquí estamos, y establecer las estrategias, porque Quequén también tiene la meta de ser una empresa 100% circular en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, son quizá de las principales acciones y temas sociales. Obviamente, estamos en 62 comunidades. Tenemos temas sociales de salud. Hemos dado en ello más de 55,000 consultas médicas con medicamento a poblaciones alejadas, vulnerables. Nos vinculamos mucho con la Universidad Autónoma de Yucatán en las ferias de la salud. Ok. También tenemos y hemos tenido un proyecto que se llama Ruta de la Salud, que es una unidad móvil que va a esos municipios. Me la he encontrado cuando yo estoy metido en el tema del Enequén y me la encuentro por allá en las comunidades. Fíjate, y un proyecto que se está convirtiendo en un proyecto bandera es un tema que tiene que ver contra las adicciones. Se llama Sea Vivir, No Sobrevivir. Es una asociación a la que nosotros nos unimos. Hoy trabajamos en 22 comunidades con las escuelas. Es una alianza entre la Asociación Escuelas y Quequén. Y trabajamos con los adolescentes durante los 3 años de secundaria, dando charlas, pláticas, capacitando y concienciando del problema que son las adicciones para que no caigan, ¿no? Entonces, es un proyecto que desafortunadamente nos piden mucho. Y digo desafortunadamente porque, sí, hombre, porque deberíamos no necesitarlo. Exactamente, ¿no? Pero bueno, son parte de las acciones que Quequén tiene en las comunidades. Tenemos un proyecto que se llama Quédate en el Campo. Ese es nuestro gran proyecto rector. Quédate en el campo y tiene que ver por el interés de estar en el CNA también, claro, porque lo que buscamos es detener las causas de migración de la gente del campo. ¿Por qué se va la gente del campo? Porque no hay servicios, porque no hay oportunidades, porque el joven no ve en la parecer de su papá un futuro, ve un sinónimo de pobreza y ve lo que se vive en las ciudades y quiere tener y por qué no aspirar a una mejor vida. Y eso hace que cada vez la migración que se da del campo a las ciudades sea mayor. Sí. Y se van a la Riviera, a Estados Unidos, a otras partes, a rifarse la vida, desmembrando familias, todo el drama que podemos conocer. Y creemos que como empresa y como sector podemos hacer nuestro grano de arena
para contribuir a mitigar esto, ¿no? Quédate en el Campo es un proyecto que quiere llevar salud, que quiere llevar oportunidades, no solo trabajar en las granjas, sino generar oportunidades de empleo formal a las personas de las comunidades y que tiene que ver sobre todo con habilitar estas capacidades del campo para que el campo deje de ser sinónimo de pobreza, que un campesino no solamente tenga agricultura de subsistencia, sino tenga agricultura sí para ellos, pero también para tener ingresos decentes y, como tú bien dijiste, dignificar cada vez más la vida del campo. Magnífico. Pues Miguel, me parece que es muy interesante todo esto que estás mencionando porque veo esta parte del enfoque humano en estas acciones. Quiero que sigamos platicando de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa para darle paso a los patrocinadores. Y ahorita regresamos Claro aquí que sí. platicando con Miguel Carvajal. Oye, Miguel, fíjate que algo que yo estoy dedicado al tema de la producción agrícola del enequem y la exportación que estamos haciendo, prácticamente reactivando toda la industria del enequem. Y algo de lo que yo he estado sintiendo en los empresarios es que hay cautela, hay un poco de preocupación de las medidas que se pueden dar con esta relación con nuestro mayor socio comercial, que es Estados Unidos, ¿no? Con esta actitud a veces rijosa del presidente Donald Trump, y lo que pudiera impactar en las inversiones de empresas que están dispuestas a venir a Yucatán, pero que de repente sienten que pudiera no darse la certeza jurídica de sus inversiones, Claro. este tema del poder judicial medio complicado, ¿no? Entonces, pues como que he visto una disminución del ánimo de los empresarios de sacar la cartera. ¿Tú sientes algo por el Sí, estilo? creo que igual desde la empresa vivimos un poco lo mismo, ¿no? Lo que todo empresario o inversionista busca es certeza jurídica. O sea, yo voy a poner mi dinero, pues que esté seguro que sea una inversión que me reditúe, ¿no? Creo que hoy la palabra que define el contexto es incertidumbre, ¿no? Sí. Y lo único que sé es que todo cambia y cambia muy rápido, me atrevo a decir, ¿no? Evidentemente las políticas del gobierno de Estados Unidos nos están haciendo ver las noticias cada lunes, a ver con qué capricho sale nuevamente, ¿no? Porque parecería Ahora, que es ¿qué así, se le ¿no? ocurrió a Oye, este que viene güey? esto, ¿no? Pues que siempre no, un mes. Bueno, pero no, pero siempre sí. Entonces, uno está en esta incertidumbre. Yo creo que algo que he aprendido en la vida, y creo que no es ningún hilo negro, es que las crisis sirven para salir más fuertes, más inteligentes y más sabios. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Y tenemos que darnos cuenta de, uno, la dependencia que tenemos de un mercado que ha sido noble, que ha sido fructífero para muchas empresas, pero hoy se nos plantea un reto y creo que es válido pensar en el escenario y qué pasa si esto ocurre, si vienen estos aranceles e impactan en la economía, en la exportación, va a haber una cadena que todos vamos a sufrir, tendremos que nivelar, pero creo que es una oportunidad para ponernos a pensar en que a lo mejor hay que empezar a dar valor agregado a nuestros productos. Hay que empezar a profesionalizar la actividad, a tener certificaciones, a tener sellos, ciertos sellos que sabemos que son bien vistos y que abren puertas en mercados internacionales. Para empezar a hacer eso, buscar nuevos mercados y nuevas oportunidades. Sí. Definitivamente será un golpe duro si esto llega a ocurrir, porque es nuestro principal país de exportación en muchos aspectos, ¿no? Pero también eso tiene que servirnos como para entender que si se cumple esa realidad, tendremos que buscar la manera y tenemos que salir adelante. Y no vamos a salir adelante dejando o teniendo productos sin valor agregado. El mundo competitivo global paga más, y lo sabemos, por un producto que tiene un valor agregado, ¿no? Muchas veces, eso es por una parte. Hay productos, y me refiero al sector porcícola, por ejemplo, donde uno no pone el precio de la carne. Uno lo que controla son sus eficiencias operativas, ¿no? Hay mercados donde sí se puede poner el valor del producto. Entonces, hay que entender en qué mercado es uno y dónde tiene que profesionalizar, dónde tiene que hacer ese ejercicio de hacer más eficiente la producción, bajar costos operativos o darle un valor al producto adicional también para que haya mercados que se fijen en el producto y me puedan absorber este producto, ¿no? Claro. Es un gran reto el que se nos enfrenta. Yo lo decimos hoy en esa entrevista, en 15 días no sé qué estaremos diciendo, ¿no? Porque esto parece montaña rusa de caprichos,
pero lo que sí tenemos que entender es que la incertidumbre llegó para quedarse y que precisamente la sustentabilidad en las empresas lo que hace es tratar de minimizar los riesgos a futuro, ¿no? Eh, riesgos sociales, riesgos ambientales, riesgos de mercado, ¿no? Cuando uno apuesta en sustentabilidad, es como que, yo así lo expreso a mis alumnos, ¿no? Tú vas a tener como una bola de cristal y tienes que hacer el esfuerzo por unir los puntos del contexto y tratar de ver lo más allá que puedas, ¿no? Visibilizando los riesgos que vienen a la empresa para empezar a tomar desde hoy acciones que mitiguen esos riesgos, ¿no? Eso es la sustentabilidad, es garantizar la operación de una empresa, una entidad en el tiempo y a largo plazo, ¿no? Entonces, la sustentabilidad se vuelve algo estratégico. No es algo tan operativo, sino algo estratégico que junto con el directivo de la empresa tenemos que ayudar a los directores de la empresa a tratar de transitar en este mar de incertidumbre, ¿no? Cierto. Y yo creo que como nunca, creo que me das la razón, nunca ha habido tanta incertidumbre como hoy, ¿no? Sí. La pandemia nos enseñó cosas, que en una mañana se cambia todo, un hombre en el poder cambia todo en un segundo, y también eso que hay que entender, la geopolítica se está reorganizando, ¿no? Antes era Oriente contra Occidente y se acabó, hoy no, hoy hay muchos bloques, Sí. hay un nuevo tipo de liderazgo político, es este político con mucho poder que tiene decisiones personales, ¿no? Donde ya no hay un consenso de gente que lo oriente, ¿no? Entonces, pues es el nuevo juego y hay que aprender a jugar. Bueno, y creo que dices muy bien que la parte de mirar hacia el interior es importantísimo. Ojalá México se ponga el propósito de ser autosuficiente en materia del maíz, por ejemplo, los alimentos que están en la base nutricional de todos los mexicanos y también de los animales. Y también el tema de los fertilizantes, porque evidentemente todo lo que es químico, además de que contamina, de que está confirmado que nos estamos comiendo algo que está mal, porque los aumentos de padecimientos de cáncer, de diabetes, el tema de hipertensión, evidentemente hay algo que estamos consumiendo que no es correcto. Así Entonces, ojalá sea una oportunidad de mirar, como tú dices, a los biofertilizantes para ser más sustentables con las cosas que están al alcance de nosotros y no depender de estar importando además algo, un fertilizante químico que está contaminando nuestros suelos y evidentemente golpeando a nuestra salud. Me parece muy correcto esto. Yo creo que ya tengo una idea de qué es lo que te apasiona, Miguel, porque escuchándote durante ese tiempo veo cuáles son esos cuestiones que te motivan, pero platícanos, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Pues uno, evidentemente, es todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Para mí es un área emocionante, con mucha adrenalina, aunque suene raro, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay libro escrito. O sea, a mí me gusta leer, me gusta estar actualizado, pero llega un momento en el que te das cuenta que tú tienes el lápiz del libro que quizá otros van a tener que seguir, ¿no? Claro. Yo motivo a muchos de mis estudiantes de posgrado, decirles, ustedes tienen que darse cuenta que están en la línea, hay que ser creativos, hay que tener mucho pensamiento complejo y eso me apasiona, ¿no? El poder, hoy para mí es un privilegio estar en la dirección de sustentabilidad de una empresa como Leo Ken y poder ayudar a tomar decisiones para que esta empresa se mueva y sea un ejemplo de sustentabilidad, ¿no? Ahí dependemos 9,000 familias, ¿no? Hay 35,000 empleos indirectos que dependen de esta actividad. Por el esquema de parcerías también. Sí, entonces, pues es una gran responsabilidad, pero pues qué padre que cuando la responsabilidad te apasiona, ¿no? Todo lo que sea naturaleza me gusta. Me gusta, no soy de gustos complejos, ¿no? No te voy a decir, no, me gusta la copa de vino con los amigos, me gustan las veladas de charlas y agradables, me gusta convivir con mis hijos, con mi pareja, Carla, ¿no? Me gusta convivir en la familia. Yo creo que no es que uno se vuelva viejo, uno ha pasado por esas etapas, pero hoy, bueno, tengo 51 años, hay mucho que hacer. 51 años. Hay mucha fuerza, sí, pero ya también uno aprecia un buen whisky con amigos en una reunión, platicando, ¿no? Me encanta leer, soy lector aficionado, me gusta mucho la lectura histórica, me gusta mucho la novela histórica, por decirlo así, me gusta leer de política, me gusta ver y analizar cómo el mundo se mueve, ¿no? Y bueno, me gusta entender que la vida es una. Esta es una etapa, mi papá falleció hace
en junio del año pasado, y ya hablamos de varias personas que han estado entre nosotros, que han ido, y eso nos debe ayudar a entender que la vida hay que disfrutarla, ¿no? Claro. Que los problemas van, vienen, pero que el amor a la familia, a los hijos, a la pareja, el amor a uno mismo, el entregarse con pasión, pues eso debe de ser el norte, ¿no? No otras cosas. Y para mí ha sido siempre muy importante la trascendencia, ¿no? Mi manera de trascender es hacer de este mundo un poquito mejor de lo que lo encontré, y si desde esta posición de trabajo lo puedo hacer y desde el CNA, yo por eso las valoro mucho, ¿no? Porque yo las veo como esas oportunidades que la vida me está dando, bueno, para poner un grano de arena, porque es un bien común, ¿no? Sí, Hay una frase que yo siempre repito, que es la sustentabilidad se comparte. sí, bueno. El know-how de la fórmula de la Coca-Cola, eso no lo compartas. Pero buenas prácticas de sustentabilidad es compartirlas, porque obedecen a un bien mayor que nos trasciende. Y no solo a quienes estamos aquí, sino a los que vienen atrás, ¿no? Y eso es lo que me mueve. Oye, pues mira, das con esa clave que me parece muy correcta, porque trabajar en algo que está vinculado a sustentabilidad, bueno, en mi caso con un tema pues histórico, genético en Yucatán, como es el Enequén, Sí. pues bueno, yo siempre he dicho, todo trabajo honrado es digno, pero si además puedes ganar dinero haciendo algo que es positivo para el mundo, oye, Qué mejor. estás del otro lado, ¿no? Así Entonces, así creo que en esa parte coincidimos. Si te preguntara, Miguel, sobre una persona que haya influido en ti, alguien que sea una influencia positiva en ti, ¿quién me dirías? Mira, afortunadamente, de repente te preguntan eso y puedo sacar muchos nombres, afortunadamente en mi vida. Qué bueno. Pero sin duda, mis padres. Sin duda, mis Papás. padres. Mi papá fue un ejemplo, fue un hombre honrado, que siempre puso el trabajo como el valor que tiene que hacer a un hombre, ¿no? Del que te puedes realizar. Y mi madre también, que nos enseñó el trabajo, que nos enseñó, a mí me enseñó a mi hermano a ser caballeros, nos enseñó a ser hombres responsables, ¿no? Y yo los valores que hoy profeso definitivamente se los debo a mis padres, ¿no? Yo creo que son dos figuras que han sido trascendentales en la existencia, ¿no? Y bueno, hay otras personas, maestros de vida, ¿no? Que no se trata de aburrir a la audiencia, pero si me preguntas, yo pondría en el primer lugar a mis padres. Muy bien, qué bueno. Oye, pues Miguel, quiero agradecer el tiempo que nos has brindado. Sé que tu agenda es complicada y especialmente ya emplazado el 11 de abril de esta asamblea, pues quiero agradecer los minutos que nos has concedido. Si te parece, para quienes deseen entrar en contacto contigo, si te parece, ponemos por allá una red social para que entren en contacto. Un correo también, mikecarvajal73@gmail.com, lo podemos poner. Y bueno, el agradecimiento es mío, Nerio, de verdad. Fue una experiencia fantástica. Creo que pocas veces es una entrevista de esta naturaleza, tranquila, amena, relajada, donde uno puede emocionarse, ¿no? Claro. Menos laboral, por decirlo así, Sí. menos oficial, y se disfrutó mucho, ¿no? Éxito en este proyecto tan interesante que tienes para hacernos conocer a muchos personajes interesantes, ¿no? No, qué bueno que te gustó. De hecho, ese es el propósito, la atmósfera que siempre hemos procurado que tenga el programa es así, sin tanto show. A mí me tocó pues estar pues acartonado en este tema de la administración pública y la impresión y lo que buscábamos es mostrar realmente cómo somos cada quien, ¿no? Y que al final quien está allá va a juzgar qué tan honestos fuimos en estos minutos, pero estoy seguro que la gente que se quedó hasta este final del programa seguramente se quedó con frases muy interesantes de tu parte, con un compromiso también para que el día de mañana yo te traiga como presidente del CNA y saquemos cuentas. Oye, Miguel, dijiste, acá está en el minuto 8, te comprometiste a esto, para que hagamos un balance después de tu gestión. Se hará el mejor esfuerzo. Como presidente, para mí, en lo particular, no puedo negar que está metido pues algo que para mí es muy importante porque este Consejo Nacional Agropecuario en Yucatán pues forma parte de mi historia, ¿no? Gracias a ti. Haber fundado esta organización junto con otros empresarios que creyeron en algo que pues no existía y formarlo y todo, pues evidentemente va a estar mi atención junto a ti en todo este tiempo.
te deseo mucho éxito. gracias. Mi deseo es que lo hagas mucho mejor que yo. Muchas gracias. A nosotros nos tocó la pandemia, nos tocaron momentos nada fácil. complicados. Ojalá nos superes a mí, a Ali, Charruf. Es lo que mejor podemos desearte. Así que Muchas muchísimo éxito y nos Bien, vamos a ver encantado. para la próxima. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a compartir esta entrevista. Hay muchas personas que están ahí todos los días trabajando en el campo, que bien vale la pena que les mostremos esta entrevista. Y por favor, si alguien en la calle les está vendiendo un producto, una pitahaya, una naranja, no regateemos. Si está en nuestras posibilidades, Apoyemos. apoyarlos con la cantidad que están pidiendo. Ustedes no saben a qué hora se levantó esta gente, si hay alguien que está vendiendo chile habanero, si queremos consumirle. Yo estoy seguro que cuando están comprando cosas en Amazon no están pidiendo, bueno, pero ¿y si te compro 2, qué descuento me das? No regateemos con la gente, con los productores del campo. Vamos a honrar entre todos esta gran labor que ellos están haciendo. Así que nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin Tanto Show con Nerio Torres. Una producción de Península TV.